Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Augusto de la Torre, economista con larga trayectoria en América Latina, en organismos multilaterales; el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción; y el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Bienvenidos. Les convidamos para hacer un análisis del primer año de gobierno en el orden económico. ¿Cómo ha sido la gestión? Ha habido acciones destacadas, partiendo del proceso de vacunación que redundó en la normalidad, relativa normalidad que estamos viviendo, y también temas que han sido cuestionados, como la reforma tributaria. Ha habido voces de la clase media que han han cuestionado eso, que entró por Ministerio de la Ley por falta de una acción, de un aporte de la Asamblea Nacional que no contribuyó en ese sentido, si ameritaba cambios. ¿Cuál sería el balance inicial de la gestión económica del gobierno en este primer año? Doctor Augusto de la Torre, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. ¿Me escucha bien? Sí, está muy bien al aire. Perfecto. Un gran saludo a usted, a su audiencia, a Osvaldo y a Pablo, con quien siento el honor de compartir esta conversación. A ver, cuando uno evalúa la gestión económica de un país, tiene que tomar en cuenta una serie de factores, en particular el punto de partida; en segundo lugar, el contexto internacional; y en tercer lugar, el camino de la reforma en el contexto político. Lo que yo creo que ha pasado en nuestro país, y viendo las cosas de afuera, como usted sabe, yo vivo en Washington, aunque paso mucho de mi tiempo en Ecuador, los avances económicos que son objetivamente importantes en el Ecuador se han visto nublados, por así decirlo, o opacados por problemas en el ámbito político. Yo creo que hay tres problemas que han opacado la situación económica. El uno, obviamente, es el impasse con la Asamblea y esa barrera que la Asamblea ha puesto para tramitar, discutir, mejorar reformas que el Ejecutivo ha enviado en gran número para consideración. Segundo, tenemos un problema objetivamente complicado en el Ecuador, que es el problema del narcotráfico y la violencia que trae. Eso es un problema serio, me parece a mí, que es el peor legado que dejó el gobierno de Correa, que es un gobierno, digamos, permisivo e incluso aliado, parecería, con el narcotráfico. Entonces esto obviamente se lo siente en la vida diaria y es un problema que nos va a tomar muchos años resolver y resolverlo bien. Y en tercer lugar tenemos una especie de indignación popular con el comportamiento de algunos jueces en el Ecuador, que han tomado decisiones que no van, digamos, no son consonantes con el progreso en la tramitación de los casos de corrupción de los gobiernos anteriores. La buena noticia es que no han surgido escándalos de corrupción en este gobierno, pero seguimos cada vez desenterrando y salen a la superficie algo que parece sugerir corrupción organizada de los gobiernos anteriores, y que incluso ha afectado los fondos de ahorro de importantes segmentos de la población, por ejemplo el ISPOL. Pero en medio de todo esto, si uno trata de quitar este telón y ve lo que está pasando en la economía, las noticias en general son bastante buenas, y comparadas con las noticias económicas de los países vecinos, son aún mejores. Es por eso que el Ecuador ha ganado credibilidad y una mejor imagen en ámbitos internacionales. De hecho, el Ecuador se le ve mejor afuera, en Wall Street, por ejemplo, que lo que se ve adentro. Hay un contraste entre la percepción de la situación económica vista desde afuera y adentro. Pero ¿por qué es que hay cosas objetivamente importantes en la economía? La primera es que el Ecuador tuvo la vacunación más exitosa de toda América Latina y posiblemente casi todo el mundo en el periodo reciente. Entonces, el tema de la salud está muy ligado al tema económico, porque la gente que está, digamos, confinada, que no puede trabajar normalmente o que está enferma, no contribuye al progreso económico. De manera que ahí el Ecuador tiene, digamos, muy buenas notas, muy buenas calificaciones. En segundo lugar,
el Ecuador es el país que en toda América Latina y casi en todo el mundo ha tenido la gestión fiscal más, el giro fiscal más importante. En los años 20, 21 y en el año incluso 22, la mayor parte de países del mundo han entrado en grandes déficits fiscales porque han tratado de enfrentar el problema de la pandemia y ahora el problema de Ucrania, echándole plata al problema. Entonces han subido sus deudas públicas y han expandido el gasto, y uno ve un problema crónico de déficits fiscales en toda América Latina. Y Ecuador es el único país de América Latina que le ha dado la vuelta al problema del déficit. Arranca con un déficit muy grande que se ha ido achicando y ahora las cosas están mucho más bajo control. Tanto, y usted sabe que hay una relación entre la deuda pública y el déficit. Mientras hay déficit fiscal, la deuda pública sigue subiendo. Lo que ha ido pasando en el Ecuador es que ya en el año 2021 se estabiliza la deuda pública como porcentaje del PIB, y en el año 22 seguramente la deuda como porcentaje del PIB va a empezar a caer, porque el PIB está creciendo por un lado y porque el déficit fiscal está achicándose por otro lado. El ajuste fiscal ha sido bastante notable, tiene mucho que ver con el aumento del petróleo, pero tiene mucho que ver también con buena política fiscal, buena disciplina. Tenemos dos frentes que son, creo que, los más importantes. El uno, hemos tenido una recaudación fiscal de lujo. Nuestra agencia de cobro de impuestos del SRI es muy reconocida internacionalmente. Cobra impuestos bien, hace un buen trabajo y ha ido mejorando el ámbito para cobrar impuestos. En tercer lugar, usted tiene que este gobierno, acusado, como siempre se le ha acusado, de ser un gobierno neoliberal, la verdad es que ha sido uno de los gobiernos con interés social, inclinación social más visible de los gobiernos que he visto recientemente. En particular, ya desde la segunda mitad del gobierno de Moreno hasta ahora, hemos visto un mejoramiento de la cobertura y de la calidad de la identificación de las personas pobres merecedoras del bono de desarrollo. En el 2019, había más o menos 1 millón de ecuatorianos, un millón de familias ecuatorianas recibiendo el bono de desarrollo. Cantidades modestas, $60, $80 por mes. Pero entre el 2019 y el presente, ese número ha subido a casi 1,5 millones. Entonces ha habido un aumento de casi 500,000 familias a tener la protección, la red de seguridad, este apoyo para evitar la pobreza extrema a través del bono de desarrollo. Y este gobierno ha empezado un programa de desnutrición infantil, de combate a la desnutrición infantil, que es muy importante. Y además, en la gestión fiscal se han empezado a transparentar y a aclarar problemas de deudas que vienen del pasado. Deuda con el IES, deuda tanto en salud como en seguridad social, deudas con los GATS, atrasos con proveedores. No se han resuelto, pero se están identificando, se están incorporando a las cuentas y se están empezando a pagar de manera más fluida. Quizás con esto podemos seguir después conversando de otros temas. No quiero alargarme mucho. Ya, con gusto, Augusto de la Torre. Quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Zambrano. ¿Cuál sería la primera evaluación de esta gestión económica del gobierno? Pablo, buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto estar con usted, con la audiencia, con Augusto y también con Osvaldo. Buenos amigos. Quisiera yo comentar lo siguiente. Desde el sector productivo nacional nosotros hemos visto con buenos ojos el hecho de que se quiera poner la casa en orden. Creo que lo más importante en un país como el Ecuador, que ha venido sufriendo estos vaivenes del déficit fiscal, de una crisis económica casi permanente, en el cual los gobiernos han gastado muchísimo más de lo que han recibido por parte de ingresos, poner la casa en orden ha sido la primera tarea y ha sido una tarea cumplida con eficiencia. Creo que es fundamental también el hecho de que esta disciplina fiscal y este orden de las finanzas públicas ha permitido consolidar acuerdos con los organismos multilaterales de crédito, para que la ciudadanía comprenda cuál es la ventaja de tener acuerdos con los organismos multilaterales de crédito. Es que nos dan más plazo y una tasa de interés ostensiblemente más baja. Hablemos en cifras. Los créditos con China estaban supeditados a una tasa del 8, 9, 10, 12%. Muchos de estos contratos de préstamo no se los conocía, estaban bajo secreto, mientras que con los organismos multilaterales de crédito estas tasas de interés no llegan al 2%. Es decir, canjear crédito
caro por crédito más barato, hasta en toda economía, incluida la economía familiar y por supuesto la economía de un Estado, es un beneficio. Por lo tanto, ya se ha referido con muy buen criterio el economista Augusto de la Torre a los temas económicos, son muy buenos. En los temas productivos, ¿qué es lo que ha ocurrido? La vacunación ha sido un eje determinante para la reactivación económica. Dentro del proceso de vacunación, el sector productivo y el sector privado participó activamente, acudió al llamado que hizo el gobierno nacional y junto con la ministra de Salud, por ejemplo, el sector privado donó 19 millones de jeringuillas para que se pueda operativizar el proceso de vacunación. De igual manera, a través del sector privado se pudieron inocular más de 3 millones de vacunas. Y esto tuvo una consecuencia muy, muy importante. Esta consecuencia es que, por ejemplo, las ventas locales del sector privado acumuladas del año enero a febrero de 2022 alcanzaron los 23.700 millones de dólares, un 14% más que en el mismo periodo del año 2021 y un 0.2% más que en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una consecuencia práctica de la vacunación, la reactivación económica. Y esto sin duda trae beneficios para el país. Obviamente, en el camino también ya se ha explicado claramente el bloqueo político que lamentablemente existe en el país y que ha evitado que este proceso de reactivación avance con mucha más fuerza. Por ejemplo, el tema de las inversiones. La ley de inversiones que fue bloqueada en la Asamblea Nacional, producto de un debate absurdo, de un debate, yo diría, con una falta de comprensión lectora y con una manipulación de algunos bloques políticos que confundían concesión o delegación con privatización. Es decir, están confundiendo papas con peras. No tienen nada que ver. Son dos alimentos, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. El uno es un tubérculo y el otro es una fruta. Pero lamentablemente ese es el juego político al que estamos abocados en el Ecuador. ¿Y quién sufre las consecuencias? El sector productivo nacional. 9 de cada 10 empleos son promovidos, creados, generados por el sector privado. Pero para generar empleo de calidad se requieren inversiones, porque las inversiones generan producción, la producción genera empleo y el empleo permite justamente a los ciudadanos mejorar sus niveles de consumo, sobre todo darles dignidad a las personas con un empleo adecuado. En ese sentido, también hablando del empleo, se requiere trabajar en una reforma laboral que esté a tono con las necesidades del mundo. Estamos atravesando una cuarta revolución industrial y también con las situaciones que ha ido dejando esta pandemia. No me canso de poner este ejemplo. Antes de la pandemia nadie hablaba de teletrabajo. El 0.1% de las organizaciones utilizaba el teletrabajo. Con la pandemia, el 77% de las organizaciones, empresas, radios, televisión, universidades, gobiernos, utilizan el teletrabajo. Por lo tanto, se requiere hacer una modernización en este aspecto. En síntesis, el primer año de gobierno consideramos que es positivo, se cumplió una promesa de campaña que fue la vacunación, hubo una reactivación económica, pero por supuesto que hay temas pendientes que quizás sería importante analizarlos en una segunda ronda. Gracias, Miguel. Desde la visión del sector privado, ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo ha visto esta gestión económica en el primer año de gobierno? Buen día. Buenos días, un saludo, estimado Miguel, Pablo, Augusto, siempre es un honor y un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. A ver, yo creo que no estoy tan de acuerdo con lo mencionado en algunos temas. A ver, primero vamos viendo objetivamente lo que ha pasado este último año. Primero, la vacunación es indudablemente un logro del gobierno y eso es indudable. Es decir, creo que si bien el momento en el que el gobierno asume el poder, la disponibilidad de vacunas, la cantidad y la apertura que tenían los países desarrollados para poder compartir este medicamento con el resto del mundo favoreció, pero es indudable que la organización fue muy buena y eso lo hemos resaltado siempre. Ahora, respecto a la economía, yo creo que a la población, que a la gente le va a interesar escuchar cómo lo que ha pasado influye en su situación. Yo no estoy tan de acuerdo en que la casa se haya puesto en orden. En resumen, irónicamente mencionado en algunos medios que para mí Vladimir Putin ha sido el gestionador de nuestra caja en buena medida. ¿A qué me refiero? A que si es que uno quita de la ecuación el precio del petróleo y la reforma tributaria, que además es resultado de un pacto del gobierno, pues probablemente nos encontramos con problemas estructurales muy complejos, Miguel. Es decir, yo encuentro que todavía el tamaño del Estado ecuatoriano sigue siendo muy grande
para la economía que tenemos. Es decir, no encuentro nada estructural en este arreglo de la caja. Lo que sí es cierto, y también siendo objetivos, es señalar que el gobierno ha administrado mejor la bonanza, eso sí. Ahora, administrar mejor la bonanza tampoco significa tener hospitales sin medicinas. Si antes te mataba el coronavirus, pues ahora te mata el crimen organizado. Entonces, yo creo que probablemente haga falta también una visión objetiva que le permita al gobierno corregir ciertas cosas que son importantes. Es decir, desde el sector privado, yo lo que estoy viendo es que el resultado de esta incertidumbre que estamos viviendo en lo político y también en lo económico, porque no creo que solo el punto de vista mío, si uno ve el riesgo país, uno encuentra que cuando asume Lasso, pues como que se elimina el riesgo político de aquello y por lo tanto tenemos un riesgo país de alrededor de 800 puntos, pero hoy lo mantenemos igual. Sigue siendo el riesgo país o uno de los riesgos países más altos de la región y me imagino que del mundo. Entonces, eso está dando cuenta de que lo que yo comento en parte es percibido también por los mercados internacionales. Entonces, con esto dicho, pues me parece que al gobierno le falta sintonizar mejor con la ciudadanía, con lo que significa la economía real, porque para mí el análisis económico parte de lo macro, que está muy bien, es decir, sostener déficits de manera permanente es inviable en cualquier economía, mucho más estando dolarizados, pero lo otro es la economía real, la economía micro, y cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado con el empleo, no hemos visto reformas importantes en aquello ni aproximaciones significativas. Nos damos cuenta que realmente el problema sigue siendo un asunto delicado en el Ecuador. Entonces, me parece que el gobierno, insisto, debería ahora sí, una vez que ha tenido la suerte de tener el precio del petróleo alto y mayores recaudaciones, y yo ahí tengo una consulta para Augusto. Yo, de lo que he analizado, veo que, por ejemplo, el Ecuador está cobrando alrededor del 19% de su Producto Interno Bruto en impuestos, cuando el promedio de América Latina es 22%. Es decir, estamos viendo una recaudación récord, pero no por una buena gestión. Estamos viendo una recaudación récord porque le hemos clavado muchos más impuestos a la clase media y a las empresas. Entonces, realmente me parece que estos temas deben ser analizados de una manera muy amplia, sobre todo para buscar juntos un camino que le permita al gobierno, insisto, sintonizar mejor con la economía de la gente. Ingeniero Landazuri, por cierto, hay temas compartidos. Usted habla de la reforma laboral, que es necesaria en el país, indudablemente. Lastimosamente, eso tiene que ir por la Asamblea Nacional y vemos esa poca o casi nada actitud positiva para aprobar reformas. Sí, es correcto. Y ahí, bueno, yo no soy un político, gracias a Dios, pero lo cierto es que, Miguel, encuentro unos errores muy complejos, muy profundos desde el lado del presidente. Es decir, yo creo que realmente las decisiones que ha ido tomando el gobierno en lo político le han llevado a un callejón sin salida. Es decir, el empezar distanciándose de su aliado natural, que fue el social cristianismo, y luego al aproximarse a Pachacutic, etcétera, creo que ha ido labrando esta situación en la que estamos viviendo. Es decir, si bien la Asamblea es un desastre y en eso estamos completamente de acuerdo, no opino nada diferente, creo que a este resultado también le ha metido más leña el actuar político del gobierno. Es decir, yo desde mi óptica veo un gobierno que no tiene un rumbo definido, es decir, es un presidente que se pelea un día con alguien, al día siguiente con otro, y probablemente eso tampoco le ayude a la tranquilidad política que necesita el país para avanzar, sin dejar de lado, indudablemente, sin dejar de lado, Miguel, que probablemente el correísmo sea algo que nos marcó por mucho tiempo, y es decir, en este problema estamos metidos, y hay que buscar, entiendo yo, el camino para tratar de entender algo que nos ayuda a todos. Pero indudablemente creo que el gobierno también ha ayudado a este problema que estamos viviendo. Claro, por cierto, cuando se refiere al ingeniero Landazuri, el correísmo fue nefasto. El recibir un país con fondos de ahorro se gastó todo, y no solo que se gastó todo, despilfarró, incluso le dejó endeudado
enormemente al país. Esa es parte de la historia reciente. Le traslado la inquietud del ingeniero Osvaldo Landázuri al doctor Augusto de la Torre. El tema del peso específico de los impuestos, 19% del PIB, dice, ¿no es muy alto? A ver, Miguel, yo creo que Osvaldo ha levantado una serie de temas que debemos tratar. Yo creo que un poquito me gustaría mucho escuchar las opiniones de los tres sobre estos temas y tal vez es bueno aislarlos y tratarlos un poquito más de detalle. Empecemos primero por este tema que mencionó Osvaldo, que es un tema absolutamente real y que causa mucha irritación en la población, y que es que pese a la mejora fiscal, pese a un manejo mucho más profesional de las finanzas públicas, que eso yo creo que es indudable, y pese a una gestión muy profesional del SRI, tenemos cosas muy irritantes: ausencia de medicinas en los hospitales, retrasos en el pago de los servicios de salud, demoras en la tramitación de cosas básicas, como por ejemplo una licencia para conducir. A ver, entonces creo que hay que ver cada uno de estos problemas por separado. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud? En el sistema de salud lo que está pasando es que tenemos un problema estructural, que lo necesitamos resolver. Es cierto que el gobierno tiene deudas con el IES, es cierto, y es cierto que esas deudas tienen que regularizarse, tienen que documentarse y tiene que haber un plan de pagos. Es absolutamente cierto. Pero también es cierto que los servicios de salud del IES están con un problema estructural que tiene dos componentes. El uno, el fondo de ahorros del sistema de salud del IES está en cero. Ya no hay dinero del fondo que se puede sacar para complementar los gastos que el IES necesita hacer. Segundo, la diferencia entre los aportes que el IES recibe por concepto de salud y los pagos de salud que hace es grande y creciente. Ese sistema no está cubierto. Entonces, a futuro, a menos que hagamos una reforma, lo que va a pasar es que la carga del tema de salud del IES va a seguir siendo un problema fiscal. Y los ecuatorianos tenemos que reflexionar hasta qué punto le podemos seguir mandando al fisco problemas adicionales. ¿Cuál es la razón por la cual el sistema de salud del IES está perforado? Porque ofrece un montón de beneficios de salud para los cuales no recibe contribuciones de los afiliados. Por ejemplo, todos los servicios de salud que el IES otorga a los jubilados no tienen ningún ingreso. En la mayor parte de sistemas del país, incluso los jubilados contribuyen a su seguro de salud, aunque sea poco, pero contribuyen. En el Ecuador los jubilados no contribuyen al servicio de salud, pero lo reciben. Además, se han ampliado los servicios de salud para los familiares, los hijos, etcétera, del afiliado. Todo eso son reflejo de muy buenas intenciones, pero nos genera una presión fiscal muy grande. Entonces, a pesar del buen manejo profesional fiscal que tenemos ahora, hacia el futuro, estos problemas van a seguir volviéndose más complicados mientras no hagamos una reforma al servicio de salud. Y lo mismo va a pasar en el lado de las pensiones. La ley le obliga ahora al Ejecutivo, al gobierno, a pagarle al IES el equivalente al 40% de las pensiones que el IES paga. 40% de las pensiones. Pero las pensiones, el tamaño de las pensiones que el IES paga está creciendo y sigue creciendo en el tiempo como porcentaje del PIB y por tanto la contribución del fisco al IES se está volviendo insostenible. Y esto pasa simplemente porque el afiliado promedio del IES contribuye a lo largo de su vida laboral 100 y cuando se jubila en promedio recibe 500. Entonces tenemos un problema estructural que también tenemos que resolverlo. Y entonces algunos de los problemas que a Osvaldo se refiere reflejan y no están resueltos y reflejan problemas estructurales que algún día, algún rato, y ojalá lo más pronto posible, tenemos que resolverlos. Osvaldo además ha mencionado lo que es muy importante. La prima de riesgo país ecuatoriana sigue siendo alta. Está alrededor de 750 puntos básicos por encima de lo que paga Estados Unidos en sus bonos. Comparado con Perú o con Colombia, ellos tienen una prima de riesgo país equivalente a 250 puntos básicos, que es menos de un tercio de la nuestra.
Entonces, pese a que se ha reducido tremendamente el riesgo de que el país no pague su deuda, y pese a que ha habido un muy buen manejo fiscal, y que el Ecuador no ha tenido que volver a endeudarse con deuda cara, como mencionaba Pablo, pese a ello, la prima de riesgo al país en el Ecuador sigue alta. Mi opinión es que la prima de riesgo al país sigue alta no por el manejo fiscal, que ha sido muy bueno, sigue alta por los problemas políticos que tenemos en el Ecuador, complicados por los problemas de la justicia, del tratamiento de los casos de corrupción y del narcotráfico. Entonces, ahí tenemos otro problema que resolver. Siendo una economía dolarizada como somos, nosotros no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de tener una prima de riesgo país alta. Las economías dolarizadas que funcionan virtuosamente son aquellas que tienen bajos costos de producción y una prima de riesgo país baja. Y eso es Panamá. Panamá ha sido el país dolarizado que mejor desempeño económico ha tenido en toda América Latina en los últimos 40 años. Y es un país que en pocos años va a ser un país de alto ingreso. Ahí la dolarización funciona muy bien, porque tiene una prima de riesgo país baja y un sistema económico que hace que los costos de hacer negocios sean relativamente bajos y la inversión en Panamá ha sido muy fuerte. Entonces Ecuador todavía no está allá. Y Osvaldo tiene toda la razón de que cuando uno ve el tema de crecimiento, todavía uno ve desafíos muy grandes. Estamos recuperándonos, el empleo está mejorando, las ventas están mejorando, etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero el crecimiento a futuro del país va a seguir requiriendo de reformas, de un ambiente de inversión cada vez más favorable y de condiciones de largo plazo mucho más estables. A mí lo que me preocupa es que ahora, como el precio del petróleo está alto, las presiones sobre el Ejecutivo, sobre el presidente Lasso, sean a gastar. Y en el Ecuador se piensa que todos los problemas se resuelven echándoles dinero a los problemas, cuando en realidad la mayor parte de los problemas en los países que están tratando de crecer se resuelven por buena gestión, buen manejo. En el Ecuador hay esta idea de que si echamos crédito barato y echamos dinero a los problemas se van a resolver. Y no es así. El Ecuador necesita de un entorno que nos haga optimistas sobre su futuro y nos permita invertir. Entonces, el tema del crecimiento es un tema que no lo discutimos bien en el Ecuador. En el Ecuador estamos fijados en el crecimiento de ahora, de mañana y de ayer, cuando lo que debería interesarnos es el crecimiento de los siguientes 20 años. Le decía, el caso de Panamá es un caso importante. 40 años en que Panamá estaba creciendo a tasas de crecimiento anual de más entre 5 y 8% por año. El Ecuador a duras penas crece al mismo ritmo que el mundo. Cuando uno ve los últimos 40 años del Ecuador, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha estado por debajo del crecimiento de la economía mundial. Y el futuro parece que puede seguir siendo así, a menos que, como diría mi hija, nos pongamos las pilas y empecemos a pensar en cómo organizar nuestra economía de una manera que sea más robusta, con más inversión privada, pero al mismo tiempo más justa. Y ese es el desafío que no está resuelto, pero que este gobierno está poniendo ciertas bases que son necesarias para tratar de resolver este problema de largo plazo más importante. El doctor Pablo Zambrano, por los señalamientos que hacía Osvaldo Landazuri y las precisiones de Augusto de la Torre, por cierto, hay temas que quisiera comprometerles a hablar. El caso del Seguro Social es un caso tan profundo, tan estructural, que debiéramos abordar específicamente en otro espacio. Pero, ¿cómo solucionar estos inconvenientes si la economía de alguna manera está creciendo, está generando confianza? Estos otros indicadores adicionales, paralelos, la política, la justicia, la corrupción, de alguna manera inciden en la falta de seguridad jurídica interna, más allá de la imagen que se proyecta hacia el exterior. ¿Cómo ir tomando el toro por los cuernos de ir solucionando eso? Mire, justamente hablábamos antes, yo hablaba antes de los temas que están pendientes y Osvaldo tiene razón en señalar algunos hechos, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, como por ejemplo el tema de la salud en los hospitales. Y yo creo que es muy importante que exista una coordinación dentro del gobierno para que exista un trabajo constante que la gente pueda ver, que la gente pueda palpar, que esta estabilidad económica está trayendo frutos y está cascadeando, está llegando realmente a los ecuatorianos. Obviamente no se puede, digámoslo así, avanzar
si es que no se tiene en primer lugar la casa en orden. Ya tenemos la casa en orden ahora, en este segundo año de gobierno, tiene que ser un año de realizaciones. Por ejemplo, en temas de desarrollo social, en temas de desarrollo de vivienda, que es un tema muy importante. El sector de la construcción tiene que ser un catalizador de la economía y el sector de la construcción va a generar la demanda de productos de la industria nacional, hierro, cemento, madera, textiles, entre otras cosas. Entonces necesitamos justamente tener un plan también productivo, un plan de competitividad que permita al industrial ecuatoriano y a la economía ecuatoriana consolidarse realmente para un mercado interno y también prepararnos para esta apertura comercial que se está viniendo y de la cual ya se está hablando y se está avanzando a pasos muy altos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Materializar el éxito, capitalizar ese éxito del equilibrio de las finanzas públicas para que podamos seguir adelante en este segundo año de gobierno y que la gente vea realmente que ese orden en las finanzas públicas va a traer un beneficio social. Hay que organizar entonces claramente los distintos frentes del gobierno. El tema de la comunicación, el gobierno también tiene que analizar muy profundamente ese aspecto y obviamente la sociedad ecuatoriana. Tenemos que unirnos alrededor de grandes causas. ¿Cuáles son las grandes causas en este momento, Miguel y queridos amigos? Las grandes causas son generar más empleo. Tenemos que seguir combatiendo el desempleo, tenemos que combatir la inseguridad y lo más importante, tenemos que seguir forjando un futuro para los ecuatorianos. Hay una frase que decía un expresidente de la Cámara de Industrias y Producción: los industriales estamos empernados a este país, pero no solamente estamos empernados físicamente, los industriales, los empresarios serios y éticos que habemos en este país, estamos con el amarillo, azul y rojo, estamos convencidos de que en este país queremos seguir creciendo, queremos seguir invirtiendo y queremos seguir saliendo adelante. Por lo tanto, creo que hay que apartarnos de esta política y esta politización de los temas productivos y seguir creyendo en el país, seguir invirtiendo en el Ecuador y obviamente haciendo estas observaciones que se requieren hacer y estos correctivos que se requieren hacer. Ahora, Pablo, para hacer avanzar en la generación de empleo se necesitan reformas y ahí viene uno de los inconvenientes que choca, como es el escenario legislativo de esta Asamblea Nacional que no ha contribuido en el país. Mire, si es que la Asamblea Nacional no comprende, no entiende el momento que atraviesa el mundo y que atraviesa el país, creo que va a ser muy difícil poder avanzar en ese sentido. Por lo tanto, hay que utilizar herramientas. El Ecuador tiene un sistema constitucional que es absolutamente presidencialista. Hay que hacer uso de esas herramientas presidencialistas a través, por ejemplo, de acuerdos ministeriales, de decretos ejecutivos que permitan una mayor dinamización laboral en el país, una mayor dinamización del sector productivo. Obviamente no todo se puede hacer a través de acuerdo ministerial, hay candados constitucionales, pero creo que es importantísimo utilizar justamente mecanismos que estén a la mano. Eso es lo que nosotros debemos hacer y lo más importante, debemos seguir creyendo en el país. Creo que ese mensaje debe quedarnos a los ecuatorianos. Hay que seguir creyendo en el país, hay que seguir saliendo adelante porque es la única alternativa. Este es nuestro país y tenemos que defenderlo de los grandes males. Ya se ha hablado aquí del narcotráfico, se ha hablado aquí del crimen organizado, se ha hablado aquí de la violencia extrema que existe en las cárceles. Eso no es casual. Todo eso está articulado dentro de una estrategia muy lamentablemente del crimen y oscura. Así es que creo que los buenos somos más. Desde el sector productivo nosotros queremos enviar ese mensaje al Ecuador, a los ciudadanos. Tenemos que seguir creyendo en el país, seguir invirtiendo y lo más importante, generar encadenamientos productivos que no solamente beneficien a las medianas o grandes empresas, sino sobre todo a las micro y pequeñas empresas que forman parte del tejido social y son la mayor cantidad de unidades productivas en el país. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿cuáles debieran ser las prioridades a enfrentar precisamente para corregir los señalamientos que usted hacía? A ver, yo creo que en realidad parte de lo que comenta Augusto es verdad, ¿no? Es decir, uno no debe pensar que estas observaciones que hago yo es pensando en que la bonanza petrolera vuelva a ser mal empleada, mal utilizada, lanzando más gasolina a la fogata, al fuego. Es decir, creo firmemente en que los equilibrios son fundamentales y pese a que mi vida como empresario
más bien ha sido más larga que mi vida como actor público. Sin embargo, creo que mi compromiso con el país es ese, es decir, lo que yo creo y lo que pienso que es objetivo, es decir, los equilibrios son fundamentales. Por lo tanto, yo creo firmemente, Miguel, en que gran parte de los problemas que tenemos es gestión, es decir, no hemos analizado la eficiencia de nuestros gastos en la mayoría de rubros, no conocemos que $1 invertido en educación en Ecuador tiene tal resultado comparado con el otro. Y como empresario que soy, como administrador, eso para mí es fundamental, es entender cómo gestionas mejor esos recursos. Eso sería la calidad del gasto. Es la calidad del gasto, perfecto. Que no se vaya a malinterpretar mi posición pensando en que el gobierno debe coger la plata del petróleo y botarle otra vez a la economía para que volvamos al mismo problema. No, para nada. Creo que hay muchísimo que hacer en la calidad del gasto. No entendemos los indicadores. Augusto hablaba del sistema de seguridad social. Yo he mencionado varias veces ese asunto. Creo que es muy delicado. Viví lo de Chile, me formé allá y conozco muy en detalle. Creo que los pilares de la seguridad social son esenciales: el solidario, el tripartito, el individual. Y ahí debemos trabajar como ecuatorianos, y por eso es fundamental que entendamos que las reformas estructurales son las que hacen falta. Es decir, si tú me preguntas, entonces yo diría, lo primero es lo laboral, es encontrar alguna salida para que podamos trabajar como ecuatorianos. Y si esa salida incluye tener que puentearle, si cabe el término, a la Asamblea en algunos temas, pues hay que hacerlo. Es decir, tenemos que encontrar la manera en la que los ecuatorianos podamos trabajar por horas, podamos trabajar en horarios distintos, podamos trabajar en varias empresas y afiliarles a los trabajadores de acuerdo a las horas que trabajan. Es decir, hay un mundo de cosas que debemos analizar, pero para mí ese es un tema fundamental, Miguel. Es decir, incluso antes que la reforma tributaria, algo mucho más estructural era una reforma laboral. Por lo tanto, esa es una prioridad. Lo segundo que yo veo como una bomba de tiempo, y realmente no encuentro al accionar del gobierno, perdón que el teléfono está sumando, no encuentro accionar del gobierno. En resumen, es la seguridad social. Es decir, alguna aproximación tenemos que hacer para al menos analizar ese tema. Es una bomba de tiempo que además le está mermando recursos al propio fisco. Es decir, nosotros tenemos aquí la costumbre ecuatoriana de decir, bueno, hay que darle tantos miles de millones de dólares a la seguridad social. Eso debe tener un límite, porque de lo contrario, como bien dice Augusto, eso no se sostiene en el tiempo. Entonces, esa es una segunda prioridad fundamental, es decir, abordarle al problema, discutir el problema. Yo, por ejemplo, he planteado que el Seguro Social pueda competir, y gran parte de ese problema creo yo que tiene que ver con que tú eres de los únicos países, o el único será, en donde estás mezclando salud con seguridad social. Es decir, deberíamos separar la red de salud, deberíamos separarla de la seguridad social y debería ir al ministerio. Claro, esa es parte de la reforma estructural, y quiero comprometerles para hablar precisamente de eso, porque es una carga enorme y que no hemos visto soluciones más allá de las declaraciones y el cambio de administración, que periódicamente lo que se hace es afrontar los problemas presentados y no ir a una reforma estructural, analizar el modelo de seguridad social que tenemos en el Ecuador. Muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando de esto al ingeniero Osvaldo Landázuri, al doctor Augusto de la Torre y al doctor Pablo Zambrano. Muy amables, el aporte valioso como siempre. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo, Augusto. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Este miércoles les deseamos muy buen día a todos. ¡Felicidades! Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En KLM nos dimos cuenta de que existen muchos tipos de viajeros. El que llega al aeropuerto 4 horas antes y el que llega con las justas. El que pide algo del menú sin saber y el que lo traduce todo. El que nunca se despega del mapa o el que sigue su corazón. No importa el tipo de viajero que seas, KLM tiene el destino perfecto para ti. Encuentra hoy más de 150 destinos que inspiran en klm.com.es o en tu agencia de viajes preferida. KLM, mueve tu mundo. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad,
cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos una gran responsabilidad. Banco Pichincha, en confianza. Carlos, ¿cómo